A esta predicación la titulé Justificados por Cristo. Ese es el título de la predicación. Y vamos a comenzar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sí, tienen que apuntarlo para que cuando lleguen a su casa vuelvan a repasarlo, para que no se les olvide de lo que estamos hablando, sino. Sí. Y dice el versículo 1, esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los romanos, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera justificado, nosotros estamos, destinados a la condenación. Nosotros no merecemos ni merecíamos la obra redentora que el Padre hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, ese es el corazón de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por Él hemos sido justificados. ¿Sí? Por eso dice, en consecuencia, o sea, si Él no nos hubiera justificado, las consecuencias venían sobre nuestras vidas y la consecuencia era una condenación, apartado de nuestro Señor. No que nosotros lo merecíamos. Y eso es lo que debemos de entender y comprender nosotros como iglesia. Y lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es entregarnos y consagrarnos para que su plan y su propósito se lleve a cabo. Para que de esta manera seamos dignos de lo que Él nos ha regalado, esa salvación. No que seamos merecedores de ser salvos. Dice que por su gracia, es su gracia, no son las obras. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender el plan y el propósito de nuestro Dios. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, él se está poniendo también Pablo en este mismo lugar, en el mismo lugar de la iglesia de los romanos, porque, por lo que él fue antes. ¿Qué hacía antes? Perseguía a la iglesia de Cristo. Él cuando cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba ahí presente. O sea, también él era una persona perversa, también era una persona fuera del plan y del propósito de Dios. Y nosotros también como iglesia. Y por eso Pablo comienza diciéndoles, en consecuencia, ya que hemos, no diciendo ustedes, han sido, no, hemos todos completos, ¿sí? Hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de una palabra muy importante, fe, ¿sí? Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es igual a obediencia. Porque ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Todavía no estaban establecidos los mandamientos. ¿Y obedeció o no obedeció? Claro que lo obedeció. ¿Sí? Entonces la fe viene a través de obedecer la palabra de nuestro Señor. Ya para vivir acorde al plan y al propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos plan ni propósito, ¿sí?, que cumplir aquí en la tierra. Pero Él sí tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Así como lo cumplió en Pablo. Veamos la palabra, ¿sí? Pablo también era igual que lo éramos nosotros también cuando estábamos en el mundo. Mas, sin embargo, Él cumplió al pie de la letra todo lo que nuestro Señor Jesucristo le demandó.
Y de igual manera nosotros también debemos de vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? No que te justificó y sigas en el mundo, no. Te justificó con un plan y un propósito. ¿Sí? Que tomes tu cruz y sigas a Jesús. No para que sigas haciendo lo que tú quieras. Y ese es el gran problema hoy en día que hay en la iglesia. No solamente los que están escuchando, también los que están hablando y predicando, porque se ponen herejías. O sea, establecen un dogma como una verdad, y un dogma no es una verdad. Es lo que ellos piensan y lo que creen que es verdad. ¿Sí? Entonces, anulan lo que es la verdad, que es la palabra, por establecer su egocentrismo como una verdad. Y así están las iglesias. Por eso nuestro Señor nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre, y maldito el hombre que se apoya en sus fuerzas y aparta su corazón del Señor. No podemos nosotros confiar en el que dice ser pastor. Tenemos que confiar en lo que Él nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Y si el que está hablando y predicando está hablando la palabra, también hay que creerle, porque viene de parte de Dios. Hoy en día se han levantado multitudes de personas que se dicen, no son, se dicen ser pastores. ¿Sí? Y están metiendo herejías, dogmas, mitos, ideologías dentro de la iglesia de Jesús. ¿Sí? Que a final de cuentas están arrastrando a multitudes que están siguiendo a ese hombre. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, habla de la fe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de nuestro Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya a través de esa relación y de esa justificación tenemos esa comunión. ¿Sí? Nuestra relación estaba rota. Nosotros éramos enemigos de nuestro Dios. Pero a través de la muerte de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y habla que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por lo que tú hiciste, no, mi amado, no por lo que yo hice, no, por la obra que nuestro Señor realizó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Deja el mundo, deja los libertinaje, deja el placer. No te llamó a que sigas viviendo una vida corrompida, sino te llamó a que viviéramos una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y habla aquí de fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no conoces la palabra y tú nomás estás aquí sentada y metida, tú estás caminando a tientas. Tú tienes que saber a qué vienes a la casa de Dios. A honrarlo, a amarlo, a someterte a su voluntad, a sus estatutos, decretos y designios. A eso venimos. Él es nuestro rey. Él es nuestra autoridad. Él es nuestro pastor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer si no conocemos la palabra? Si nada más oímos y no vivimos lo que Él nos demanda. Por eso es fundamental que nosotros tengamos ese cuarto secreto, que establezcamos un altar en nuestra casa, porque ahí es donde Dios te va a hablar y te va a enseñar y te va a preparar. Dice el versículo 2, también, fíjese, también, por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todo es por nuestro Dios, no es por tu persona, no es por mi persona. Él lo hizo todo.
para honrarlo en todo y con todo, de pies a cabeza, amarlo sobre todas las cosas. Sí. Venir a la iglesia con expectativa, ¿qué es lo que te va a hablar tu Dios? ¿Qué es lo que te va a enseñar tu maestro? No el que está hablando, no, el que está aquí en la palabra. Él es el maestro de maestros, Él es el pastor de pastores. Y por eso tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay muchos que vienen todos apáticos, todos tristes, todos estresados. Tenemos que venir con ese gozo, esa alegría de que ya nos justificó, ya nos regaló la salvación. Ahora guárdala, cuídala con temor y con temblor, porque el Satanás anda como león rugiente, matando, robando y destruyendo. Y lo que Dios te da no te lo quita, ¿eh? Pero sí tenemos a un enemigo y ese tú lo debes de conocer, porque si no lo conoces, ese sí te va a robar lo que Dios te ha dado. A muchos les dio una familia y ya no tienen parte de la familia. A muchos les dio bienes materiales y ya no lo tienen. A muchos les dio una empresa, les dio un negocio y ahora ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque Satanás vino a eso. Y si te robó, también te puede robar la salvación. ¿Sí? Y el día de mañana no digas que salvo, siempre salvo, esa es una mentira. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos hasta el final. Ser dignos de lo que Él nos ha regalado, no de lo que merecemos. Por eso cada día tenemos que esforzarnos. ¿Sí? Esforzarnos. Por eso Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No que ya recibiste la herencia, ya tienes todo, no, mi amado. Él tuvo que pelear para tomar la tierra prometida. Él tuvo que guerrear. Y nosotros también cada día tenemos que guerrear, porque la lucha no es con carne ni con sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos. Esas son las luchas que tenemos día a día nosotros. Hay muchos que no saben guerrear, no saben pelear. A través de la oración no saben. Y si tú no conoces la palabra, no sabes que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Con ella vas a vencer todo designio de Satanás. No que siempre el Padre te va a estar respaldando, siempre te va a estar cuidando, no. Él nos prepara, Él nos capacita y nos envía. Dice el versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Qué produce? Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Pues estar siempre presente, persistir, porque los sufrimientos, las pruebas, las tempestades van a llegar. Pero es mayor nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Las pruebas que nos pasan a nosotros son para crecer espiritualmente y para depender totalmente de nuestro Dios, no del hombre, no de lo que tú tienes en tus manos, no de los bienes materiales, no de la riqueza, no, mi amado, que siempre dependas de Dios. ¿Sí? Ese es el crecimiento que nuestro Señor nos da a cada uno de nosotros. Hay muchos que están enfermos. No, pues estoy enfermo. Se quedan allá dormidos en la cama. En vez de que vengan con acción de gracias para que el doctor haga lo que necesitan, no. Están allá con una mente corrompida. Porque no hay una renovación y una transformación de su mente y de su corazón. No son perseverantes. Cuando están bien, sí. Pero viene la prueba. ¿Y qué acontece? Se apartan. ¿Sí? ¿Quién es el que lo aparta? Satanás. O sea, tenemos pruebas, tenemos luchas. Y las luchas son con el enemigo. Pero dice que resistamos
a Satanás y él huirá. Primero tenemos que estar sumisos a la voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a soportar todas las acechanzas de Satanás y él va a huir. Y Dios nos va a fortalecer y nos va a dar el crecimiento espiritual que necesitamos para que siempre perseveremos en tiempos de calor, en tiempos de frío, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de tribulación, en cualquier tiempo. No es en un tiempo, no es toda una vida, mi amado. ¿Sí? No es cuando tú quieras. ¿Sí? Es cuando todo lo que Él ha establecido a través de su palabra. Dice el versículo 4, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. ¿Sí? La perseverancia entereza de carácter, te da carácter. Una persona sin carácter es una persona sin dominio propio. Tenemos que tener carácter para renunciar y decir no y no. ¿Sí? Una persona que no tiene carácter es una persona débil. Es una persona sin poder. Es una persona sin autoridad. Porque el carácter va a la par del poder. ¿Sí? Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mostró Jesús en el templo cuando volteó las mesas de los cambistas? ¿Amor o carácter? ¿Amor o celo? Lo que tú lo quieras, como tú lo quieras llamar. ¿Sí? Tenemos que tener celo de nuestro Dios. Y cuando no sea lo que Él nos está demandando, hay que sacarlo fuera en el nombre de Jesús. El carácter es fundamental en la iglesia de Jesucristo. Pero el carácter viene a través de la disciplina. Sin disciplina no hay nada. ¿Qué pasa cuando lo estás corrigiendo con la palabra? No como tú quieres. Ya se sintieron mal, ya se ofendieron, ya se salieron y ya no regresaron. Porque no tienen carácter. Porque no aceptan lo que son. ¿Sí? La carne siempre va a ser enemistad del espíritu y cuando el espíritu, que es la palabra, se les declara, les duele, les lastima, porque la palabra es la espada y les ofende y por eso ya no regresan. Pero ese es su problema. Nosotros tenemos que estar cimentados y arraigados en la roca incorruptible que es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra esperanza, por eso estamos aquí. Si nosotros no tuviéramos esperanza, ¿qué estuviéramos haciendo aquí? Estaríamos perdiendo el tiempo. Como dijo Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿O para qué voy a estar predicando y enseñando y hablando si Jesús está bajo tierra? Estamos aquí porque tenemos la misma esperanza que Él tuvo en su momento. Y que lo mismo que Él estaba perseverando, nosotros también estamos perseverando. He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. Hay muchos que están en la iglesia ni siquiera pelean, no saben pelear. No saben pelear, no saben guerrear. En sus luchas diarias no saben. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser guerreros porque tenemos a un Padre que es guerrero. ¿Sí? Jehová es mi guerrero. Y yo tengo que aprender de qué manera Él vence para yo vencer. ¿Y cómo venció? Con la palabra. De la misma manera también nosotros vamos a ir de gloria en gloria si estamos viviendo y practicando su palabra. Vayamos a Efesios capítulo 2.
Nosotros no merecíamos nada, ni merecemos nada. Así de sencillo. No te creas que tú eres el merecedor, no. No somos merecedores de nada. Ese tipo de mentalidad debemos de tener para siempre estar esperanzados de nuestro Dios, para siempre estar buscando a nuestro Señor. Porque cuando tú digas, yo soy un merecedor, ahí va a empezar la debacle de tu vida y de tu familia. Si tú te crees que ya lo lograste, estás equivocado. ¿Sí? Cada día tenemos que pelear las batallas. Y es donde nos vamos a dar cuenta quién es el que va venciendo y quién es el que va retrocediendo. El que va retrocediendo es el que lo van venciendo. Pero el que va venciendo va avanzando. ¿Sí? Va llegando a esa meta. ¿Sí? Y tenemos una meta que alcanzar. Y la meta se llama nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? No está lejos. Que paso que demos, lo demos cimentado en la roca. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Sí? No procede de que tú lo mereces, no procede de que yo lo merezca, es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora cuide ese regalo, mi amado. O sea, piensa las cosas. Hay gente que está aquí ni siquiera viene con un cambio de su manera de pensar, de vivir, y que ya tienen 15, 20, 30 años metidos en una iglesia, todavía tienen la mentalidad como el mundo. Cuando uno tiene un corazón agradecido, siempre va a estar con nuestro Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Habla una vez más de la fe. O sea, Dios va a venir por una iglesia conocedora de la palabra, mi amado. ¿Sí? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestro Señor no viene por una iglesia ignorante, que no conozca la palabra, que nada más esté hablando a tientas. Por esa gente no viene. ¿Sí? Viene por los que saben cuál es el plan y el propósito divino de nuestro Dios. Y aquí no lo está hablando. Habla una vez más de fe, obediencia, obedece sus mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, ¿cómo los vas a obedecer si no los conoces? Pues nunca los vas a obedecer porque no sabes qué es lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros tomemos el compromiso con nuestro Dios, no con el hombre. Esa fe, esa seguridad, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso esa fe que tenemos nosotros, agradamos a Dios. Y precisamente esa fe, por esa fe, Dios nos da ese regalo de la salvación. O sea, hay una causa por la cual te la está regalando. ¿Sí? No dice que sin fe te regaló la salvación, no. Está hablando que es la fe o la obediencia. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿O tienes fe? ¿Cuántas veces has leído la palabra de nuestro Señor en tu vida como cristiano? Si tú tienes 10 años y dices que 2 veces la has leído, pues no has comido, por eso estás todo desnutrido. ¿Sí? Gracias a Dios que yo cuando comencé en el cristianismo, 3 veces al año leía la palabra, 3 veces. ¿Sí? Llevo 19 años de cristiano, mi amado.
Los primeros 10 años, 3 veces por año la leía. Y subrayaba. ¿Sí? No te creas que nada más la leía, ¿no? A mis 19 años en la iglesia de Jesucristo, llevo un promedio de 50 veces leída la palabra. ¿Sí? Y eso es lo que Dios me ha enseñado y preparado y capacitado. No estoy a tientas. Yo sé cuál es el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? A mí nadie me engaña, a mí nadie me dijo, ni permití que me tomaran así como un tonto, no. Yo me di a la tarea de saber cuál era el plan por el cual Dios me había llamado. ¿Sí? A mí no me dijeron, o yo no le pregunté, oye, pastor, no. Yo me di a la tarea en mi cuarto secreto y empecé a escudriñar la palabra y Él empezó a tratar en mi vida. Él empezó a enseñarme, a prepararme hasta lo que hoy en día soy. Y lo que soy es por su gracia y su misericordia. ¿Sí? No porque sea merecedor. Dice el 9, no por obras para que nadie se jacte. No son las obras que tú hiciste, no son las obras que yo hice. Es por la gracia de nuestro Señor. Dice el 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin, fíjese, con un propósito, a fin de que las pongamos en práctica. Ese es el propósito. ¿Practican la palabra? ¿Viven la palabra? ¿Predican la palabra? O con otro tipo de concepto. ¿Vives la verdad? ¿Enseñas la verdad? Si tú enseñas la verdad es porque conoces la verdad y tienes la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás enseñando? Por eso Dios nos justificó. Y por eso debemos estar siempre agradecidos, 1000 veces agradecidos. Nosotros no merecíamos nada. Y lo digo de mi parte. ¿Sí? No porque hoy en día ha puesto todo en mis manos, me sienta una persona prepotente. Sé de dónde me sacó. Sé dónde me encontraba. Y por eso siempre tengo la cordura y la humildad. No para andar como un charlatán. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia. Las cuales Dios dispuso de antemano, o sea, desde antes de que te conociera. ¿Sí? Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos sin mancha, sin arruga y sin contaminación, agradando a nuestro Dios en todo. Y la pregunta es, ¿sí lo estamos agradando? ¿O sigues haciendo lo que quieres? ¿Por qué dices ser hijo de Dios? ¿Nada más porque estás sentado en una iglesia? No, mi amado. Yo te tengo que decir que estás mal y estás mal y estás mal. ¿Sí? Debemos de practicar lo que Él nos enseña. ¿Sí? Porque la práctica es lo que hace la perfección de la persona. ¿Sí? Y por eso hay muchos que están hablando, predicando y dicen, no, pues no hay iglesias perfectas, pues ¿cómo va a haber? Si de entrada el que está hablando está torcido. Cuando nuestro Dios nos enseña a través del Evangelio, Jesús dijo, y sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Depende de tu persona. Yo le creo lo que dice la palabra de nuestro Señor. Yo no le creo lo que dice la boca de esa persona, porque no es el Espíritu Santo hablando. ¿Sí? Es su carne. Y de esos hay multitudes que están aquí al frente. ¿Sí? Dios no es carne, mi amado. Dios es espíritu. ¿Sí? Y cuando el Espíritu te va a guiar siempre a toda verdad. ¿Sí? Así debemos de vivir nosotros, como una iglesia radiante, porque Él no viene por una iglesia manchada. ¿Sí?
En las bodas del Cordero, Él nos va a conceder que nos vistamos de lino fino, blanco, resplandeciente, que es el testimonio de nosotros como cristianos, mi amado. ¿Entiende la palabra? No que andes todo arrugado, todo manchado. No, mi amado, por eso no viene Jesús. Y mejor te vale que te arrepientas. Porque tal vez el día de mañana no tenga la oportunidad. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5. La palabra es un misterio. No cualquiera la entiende, no cualquiera la discierne. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si somos uno con Cristo, ya no somos viejas criaturas. Ya todo lo viejo se fue, ya todo es nuevo. Porque el que comenzó la obra la perfecciona, mi amado. ¿Sí? Y Él nos va dando el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento. Hay muchos que están aquí, siguen siendo las viejas criaturas. ¿Sí? Porque Cristo no está en ellos. Están aquí, pero están faltos de Jesús. Todavía tiene ese vacío en sus vidas, en sus cuerpos. Por eso todavía se corrompen, por eso todavía están de mentirosos, deseosos, ociosos, avariciosos, codiciosos. Así están hoy en día multitudes y millones que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque es evidente los que son hijos de Dios. ¿Sí? El árbol por su fruto se dará a conocer. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué testimonio estás llevando a las multitudes allá afuera en la calle? De eso de lo que dicen, mira, ahí va el hermano ahí con un montón de personas allá haciendo cosas indebidas. Y lo encontramos bailando en tal lugar. ¿Tú crees que eso es ser un cristiano? No, mi amado. Todavía es tu carne, todavía son tus pasiones. Y mientras no te arrepientas, no esperes que Dios llegue a tu vida. ¿Sí? Así que mejor entiende la palabra. Una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya. Dice que va a llegar, no. Está hablando del presente, mi amado. Ha llegado. ¿Sí? Fíjese en el tiempo que está hablando. ¿Sí? No que va a llegar en el futuro. ¿No? Si dijera, va a llegar, pues está hablándonos de un futuro, pero nos está hablando de un presente, del día de hoy. Y por eso el salmista decía, este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que te arrepientas de todas las malas decisiones y los pecados en los cuales tú te encuentras. Dice el 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Éramos enemigos del Padre y por medio de la cruz, con Jesucristo, su Hijo amado, nos reconcilió. ¿Sí? O sea, no éramos muy buenos, éramos personas depravadas, perversas. ¿Sí? Para que te sientas digno, mi amado, y me sienta digno, no somos dignos. Por eso estamos aquí, siempre perseverando, siempre buscándolo.
que tenga compasión y misericordia de nosotros. No que ya lo hayamos alcanzado, no, sino que todavía nos falta un camino que caminar y necesitamos a Jesús, al pastor de pastores, para que nos guíe y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Porque si no está Jesús, yo te aseguro que tú te vas a extraviar tarde o temprano. No te lo estoy así hablando a tientas. Te hablo con esa certeza y esa seguridad. Si Jesús no es tu pastor, tarde o temprano te vas a extraviar. Si estás confiando en el hombre, un poquito peor. ¿Sí? Confía en Dios. ¿Sí? Porque su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y si nosotros confiamos y creemos en nuestro Dios, Él todo lo va a hacer. Lo que sea imposible para nosotros, Él lo va a hacer posible, que venga a nuestras vidas. A través de la sangre de su Hijo nos reconcilió. Pero no para que sigamos haciendo lo que queramos, mi amado. Ahora para hacer lo que a Él le agrada. Sí somos justificados, sí. Pero tenemos que entender que no termina todo ahí. Que tenemos que empezar a caminar un camino distinto a lo que el mundo está caminando. Sí. ¿Sí? Nuestro Señor nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Fuimos comprados a precio de sangre. Él pagó el precio por ti, por mí, por todos los que se arriman y se postran y se humillan a Jesucristo nuestro Señor. Dice el 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No estaba tomando tus pecados en cuenta. Y cuando los tomó, los echó a lo más profundo de la mar. Él ya no se acuerda del día de ayer. Tenemos un Dios de presente, de futuro y de final. Porque todo lo que ya pasó, ya no tiene sentido recordarlo. Pero Él también nos perdonó y nos reconcilió para que nosotros prediquemos, hablemos y enseñemos a diestra y a siniestra. Sí. Y a mí este pasaje que está dando ahorita, en el 19, dice, esto es en Cristo. Fíjate, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, que somos nosotros, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, a nosotros como iglesia, el mensaje de la reconciliación. Lo mismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando el evangelio del arrepentimiento. Les decía, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablarles al mundo lo mismo. Aquí está hablando la palabra, ¿sí? Y por eso tenemos ese tiempo de ir al jardín y ese tiempo de ir a la Alameda en Valle para hablarles, para predicarles y exhortarles, ¿sí? Porque ese es el compromiso que ahora tenemos con nuestro Dios. No nada más de recibir la palabra y bien tranquilo irme a mi casa. No. Esto es lo que Dios nos está demandando. Pero gracias a Dios que lo estamos llevando a cabo. ¿Sí? Este es el verdadero ministerio que Dios nos ha delegado. De hablarles y predicarles para que su Santo Espíritu los convenza de pecado y de maldad. Y dice el 20, así que somos embajadores. Fíjate lo que nos está diciendo a nosotros como iglesia. No dice que estemos nada más en la iglesia, embajadores. Nosotros tenemos aquí embajadores de otras naciones. De igual manera en Estados Unidos hay embajadores de México. Y fíjate lo que nos está hablando aquí a nosotros, ¿sí? Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros.
En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, ponernos a cuentas con nuestro Dios. ¿Sí? Si tú no confiesas tus pecados y te apartas, después no te estés quejando. Si quieres alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que hacer lo que le agrada. ¿Sí? Y nosotros, Dios nos llamó para que seamos heraldo, ¿sí? Para que proclamemos el evangelio del reino de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso nos justificó. Ahora hay que hacer algo de perdiz. O sea que nada más te justificó y estate sentado. No, mi amado. Arrebátale almas a Satanás allá afuera en la calle. ¿Cómo? Predicándoles, exhortándoles que dejen el pecado. El Espíritu Santo es el que los va a convencer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Pero nosotros sí podemos hablar y predicar la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Y esas son las cargas que Dios nos delegó. ¿Sí? O sea, su carga no es pesada. Es un honor servir a Jesucristo nuestro Señor. Así de que, pues no perdamos el tiempo. Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Efesios, levántate, despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchos que están en la iglesia y Satanás los tiene paralizados. ¿Sí? Jesús no estuvo parado. Cuando Pedro y Juan iban a la iglesia, a la Hermosa, vieron un paralítico y ese paralítico no les quitaba la vista del bolsillo o del manto, qué sé yo, en ese tiempo que traerían. ¿Qué esperaban? Pues a ver que sacaba una moneda para que les diera. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús te declaro, levántate y anda. No le dijo, levántate y quédate parado. No, mi amado. Hay que saber interpretar la palabra. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que tú te pares? Pues mejor quédate sentado. No, levántate y empieza a caminar para que te alumbre Cristo Jesús. Vayamos a Romanos 8. Versículo 1. Y esto es lo que dice Pablo a la iglesia de los romanos. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, somos uno. Ninguna condenación a los que estamos unidos. Somos uno, habla de uno. ¿Sí? Uno, unidad. Si no de separado, no, de uno. ¿Sí? Y para ser uno, ¿qué tenemos que hacer? Invitar a nuestro Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 les decía a la iglesia de los Corintios, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Quieres que no venga condenación y juicio sobre tu vida? Imita a Jesucristo. Y para imitar a Jesús tienes que conocer la palabra. ¿Sí? Del principio al final. ¿Sí? Si no, vas a ser una persona que todo lo que sabes es porque nada más lo has escuchado. No es porque te has alimentado de la palabra. ¿Sí? Tenemos que alimentar nuestra alma de la palabra. Porque esto es lo que te va a dar el crecimiento espiritual. Y cuando te estén exhortando, tú vas a reconocer que tú eres el que estás mal. ¿Sí?
Aquellas personas que no leen la palabra, nomás dicen mi alma y salen volando, porque son carne, no son espíritu. ¿Sí? Eso es lo que debemos nosotros discernir. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Fíjense lo que dice la palabra. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero va a dar la pauta, ¿por qué no lo hay? ¿Sí? Fíjense lo que dice el 11. No hay ni siquiera un justo, dice. El 11 dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Esa es la causa. ¿Por qué no hay gente justa? Porque no hay nadie que busque a Dios. Porque no hay nadie que obedezca la palabra. ¿Sí? Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad y no los encuentra. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Porque ellos se sienten que ya lo saben todo, que ya lo pueden hacer todo. Cuando cada día y cada momento de nuestra vida necesitamos a nuestro Dios. No hay nadie que entienda, dice la palabra, comienza diciendo el versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Ese es el problema, ¿sí? Te dice uno la verdad y no entiendes, ¿sí? Y te dice uno, busca a Dios y te haces el omiso, como si no te hubieran dicho nada. Por eso no hay justos. Hay una causa, por eso lo dice, te lo está confirmando. Y en el 12 ya te lo está hablando de por qué. Dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Cómo vas a ser justo si no conoces la palabra? Si no buscas a Dios. Para ser imitadores de Jesús, Jesús nos habla en Hebreos que Él es justo. ¿Sí? Jesús el justo. Porque Él obedeció la palabra y la llevó a cabo y la practicó y la vivió cada día que Él estuvo aquí en esta tierra. ¿Sí? Él no tuvo tiempo de descansar, de reposar, no, mi amado. Él día con día iba a hablarles y a predicarles, a enseñarles, a sanar, a restaurar, a regenerar. Nuestro Dios nos enseña y nos da un legado de poder y de cómo debemos de ser nosotros como su iglesia. ¿Sí? No personas ahí religiosas. Nuestro Señor siempre se ha encargado de buscar a gente. Y mire nada más lo que hoy en día no los ha encontrado, se han puesto. Porque hay multitudes que hablan y predican, pero no porque Dios los haya llamado. ¿Sí? A mí me dio una orden específica, predicar para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios me lo reveló. ¿Sí? Y por eso estoy aquí. ¿Sí? Porque este no era mi propósito, pero sí era el propósito de nuestro Dios. Y por eso estoy aquí, porque quiero obedecer en todo, servirle en todo. Y por eso yo dejé todo desde un principio. Cuando yo me arrepentí, yo dejé todo. Todo el bullicio, todo el mundo lo dejé. Para ser para Él. Y vamos a ir terminando en 1 Corintios. No como muchos que quieren ser pastores, que ya a fuerzas están ahí porque ellos quieren predicar, no porque Dios les esté preparando. A mí primero me enseñó, me preparó y me capacitó y tengo 19 años de cristiano y dentro de esos 19 años de cristiano llevo 10 años predicando su palabra. Yo no fui de los que estuve dormidos ahí en la iglesia, no. Yo fui de los que rápido le pedí que me diera el entendimiento y el crecimiento. Sí.
Y yo no estuve que el pastor fulano, no, mi amado. Yo tengo al pastor Jesucristo. Y de ese es el que yo les hablo, que le pidan dirección, porque Él es el maestro de maestros, Él es el que los va a enseñar. ¿Sí? Y Él nos va a enseñar todo lo que está en su palabra, no como el hombre lo quiere interpretar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra de nuestro Señor así: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Nos ha regalado esa gracia. Nos ha justificado, no porque éramos merecedores. Es por su gracia. Bueno, pues de pérdida es todo lo que le agrada a Él. Si no merecíamos nada y ahora lo tenemos todo, pues qué felicidad de seguirlo a Él. Porque si Él es el dueño de todo, es una satisfacción que podamos servir a nuestro Señor. Para mí no es orgullo, no. Para mí es una satisfacción. Es una plenitud que me llena en todo. Y por eso dejo todo lo que conlleva en mi persona por hacer lo que a Él le agrada. Dice el 5, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Estamos plenos, estamos llenos. Él es nuestra plenitud. No dice que estás a media, no. Estamos llenos de los pies a la cabeza, de ese aceite fresco, de ese vino nuevo, para pelear, para guerrear, para vencer, porque Dios a eso nos ha llamado, no para que seamos derrotados. Son derrotados los que están viviendo en la carne. Dios nos llamó para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Aquí nos dice que estamos llenos, ¿sí? No que estamos a medias, pero nos habla, dice, unidos a Cristo. ¿Sí? Uno, que seamos uno. ¿Sí? No que tú seas uno y Jesucristo sea otro, no, mi amado. Que estemos unidos a Él. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo de nuestro Dios, porque nosotros somos la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Por eso dice de esta manera, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. El conocimiento es la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Sí? Habla de riquezas, pero riquezas espirituales. Su sabiduría y su inteligencia. ¿Sí? Y estamos llenos, estamos plenos, estamos completos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice el 6, así se ha confirmado, no dice que ya está hecho. Lo que se ha confirmado es que ya está hecho, dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. O sea, de lo que le estaban hablando y predicando a la iglesia de los Corintios. ¿Sí? La palabra es veraz, la palabra es poder. ¿Sí? Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y lo mismo digo yo, es poder de Dios porque cuando tú lo conoces, viene una renovación, una transformación de tu mente y de tu corazón, mi amado. Viene un cambio gradual o parcial o radical sobre la vida de la persona que entiende el plan y el propósito de Dios para su vida. Dice el 7, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. No nos falta nada. A la persona que le falta es porque no ha entendido el plan y el propósito de Dios. Nos habla de ningún don espiritual. Estamos plenos, estamos completos. Él es el que nos sacia, ¿sí?
Nuestra copa está rebosando y nuestra canasta está llena de mosto. ¿Por qué nuestra copa está rebosando? Porque siempre lo estamos dando, lo que recibimos de gracia lo damos de gracia. Y por eso Dios, nuestro Señor, no se cansa de estarnos enseñando. ¿Sí? Porque lo estamos dando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los que están en el mundo. ¿Sí? Nuestra copa siempre se está desbordando. ¿Sí? Porque está llena, porque Él es nuestra plenitud. ¿Sí? Por eso dice en el Evangelio de Mateo, bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque serán saciados. Él es el que nos ha saciado. ¿Pero a quiénes? A los hambrientos y sedientos, a los que toman el compromiso y empiezan a alimentar su alma. No nada más por estar en un lugar que se dice ser cristiano. Dice el 8, Él los mantendrá firmes hasta el fin. Él los mantendrá, ¿quién? Nuestro Dios. Firmes, no que débiles, no que enfermos, no, firmes, fuertes, robustos. Ese es al Dios que le servimos, mi amado. Y si usted lo cree, eso es lo que va a ver usted el día de mañana en su vida, en su familia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Irreprochables. ¿Sí? No que seamos nosotros muy fuertes. Nuestro Padre nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a fortalecer, para que el día del Señor estemos irreprochables. Aquí estamos, Señor. Es por esa iglesia viene nuestro Señor. Y con esto termina diciendo la palabra, el versículo 9. Dice, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si tú no has entendido este pasaje, no has entendido nada, mi amado. Nuestro Dios no es una religión, no es una tradición, ni es una costumbre. Él te sacó del reino de las tinieblas donde estabas ciego, tuerto, sin esperanza, estabas para ir a la condenación, te sacó de ahí para que pudieras ver, te trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. ¿Sí? Y si tú no tomas el compromiso, el día de mañana vas a pagar las consecuencias. ¿Qué es una comunión con Jesús? Es una relación. Y en la medida que tú estás leyendo la palabra, tú estás con el maestro de maestros y Él te está enseñando, preparando y capacitando. ¿Sí? Así es, mi amado. Jesús no es una religión. Jesús es el poder de Dios mismo, mi amado. Y eso es lo que debemos de confesar y practicar y llevar a cabo cada día que Dios nos presta de vida aquí en este mundo. Porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Si tú no desistes, si tú perseveras siempre de estar unidos a Jesucristo nuestro Señor. Así que, mis amados, no lo tengan en poco. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Son tiempos difíciles que el día de mañana se van a poner más difíciles. Y si nosotros no nos aferramos a habitar al abrigo del Altísimo, vamos a ser vulnerables. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a vivir bajo su presencia. Y bajo su presencia no hay nadie que nos vaya a destruir. Vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, pero dentro de esas pruebas y dentro de esas aflicciones, Dios nos va a dar la salida. Porque vamos a mostrar que con nuestro testimonio que somos fieles, ¿sí? Y dice su palabra que Él es fiel con quienes le son fieles. Él ama a quienes le aman. Él honra a quienes le honran. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por lo demás, Él se va a encargar de hacer todo lo que le corresponde.
A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios.